Hola, soy Anabel Gómez, soy terapeuta del lenguaje y vengo aquí a Coclinic invitada para resolver algunas de las dudas más frecuentes de los padres respecto a la terapia del lenguaje. Primera pregunta, ¿qué es la terapia del lenguaje? La terapia del lenguaje es darle herramientas a los niños para que puedan comunicarse en su entorno familiar. ¿Cuál es el beneficio de la terapia del lenguaje? El hecho de intervenir con una terapia es el que los niños puedan desarrollarse en su ambiente normal de una manera adecuada, porque si no se pueden comunicar, pueden empezar a tener problemas en la escuela, sobre todo en primero de preescolar, en donde a veces esta falta de palabras o falta de manera de comunicar con otros puede interpretarse como un problema conductual. ¿A qué edad debe de hablar mi pequeño? Ok. Hablar como tal, como adultos, en una conversación, tendría que ser a los 3 años. Ahora, desde que el niño comunica desde recién nacido y tiene diferentes maneras de comunicar. En las primeras etapas, cuando son muy bebecitos, digamos de recién nacidos, hasta más o menos, bueno, sí, desde recién nacidos, tienen diferenciación en el llanto. El llanto puede ser porque están molestos por el pañal, porque tienen calor o porque tienen frío o porque tienen hambre. El llanto es diferente y es la forma que los bebés tienen para poder comunicar una necesidad. Posteriormente empiezan, aparte del llanto, a involucrar los sonidos que son típicos y que nos da mucha alegría como papás escucharlos, el ba ba ba, ma ma ma, pa pa pa, y también empiezan a usar tonos de voz cuando están muy contentos o cuando están tristes, pues siguen utilizando el llanto. Alrededor del año de edad empiezan a tener el uso de vocabulario de lo que es más importante para ellos. Por ejemplo, los nombres nombran a su papá, a su mamá, los nombres de sus hermanos, de los abuelos cuando conviven mucho con ellos, o puede ser el nombre de alguna mascota o de algún juguete favorito. Normalmente es con lo que empiezan a comunicar palabras completas. Después empieza a usarse un poquito más de vocabulario y empiezan a formar frasecitas como dame eso, ten, no quiero, para posteriormente empezar a hacer oraciones más completas cada vez y poder tener alrededor de los 3 años una conversación en donde el niño pueda entender lo que nosotros como adultos le estamos pidiendo y nosotros como adultos entender lo que el niño nos está diciendo. Y posteriormente, ya cuando se va al preescolar, pues empiezan a usar mucho más vocabulario y se empiezan, digamos, las estructuras gramaticales se empiezan a hacer más grandes, se empieza a usar otro tipo de vocabulario, a aumentar siempre y alrededor de los 12 años, que es cuando terminan la primaria, ya después solamente es el aprendizaje del vocabulario que puedan tener dependiendo del nivel cultural que tengan y la estimulación que se les pueda dar para el aprendizaje, para que ellos, la motivación que puedan ellos tener también para seguir aprendiendo. ¿Cómo me doy cuenta si mi hijo tiene algún problema de lenguaje? Si no hay factores de riesgo, como algún problema hereditario de tipo auditivo o algún síndrome,
desde recién nacidos podemos detectar algún problema de audición. Ahorita los hospitales están aplicando en los recién nacidos una prueba que se llama emisiones otoacústicas, que nos puede detectar si hay algún tipo de problema de audición desde que son recién nacidos para que se les atienda en tiempo. Por ejemplo, las malformaciones también son otro factor que influye en el lenguaje y hay que atenderlas también desde recién nacidos con sus obturadores, con cirugías, con lo que haga falta, para que el lenguaje se pueda desarrollar en tiempo. Si no hay ningún factor de riesgo o algún tipo de malformación en los niños, se deben de cumplir las pautas del lenguaje establecidas ya, que la información la pueden encontrar hasta en revistas especializadas en niños, y ver que se están cumpliendo estas pautas de desarrollo, como el uso del balbuceo, el que puedan encontrar la fuente sonora, que esto es ver de dónde viene el sonido, para ver que no haya algún problema de audición que se pudiera haber dado posterior al nacimiento, o el uso de palabras ya alrededor del año de edad, y observar también si no estamos cubriendo inmediatamente las necesidades del niño antes de que pueda producir él algún tipo de sonido o alguna palabra para pedir algo, ¿sí? O sea, si nosotros estamos mucho más al pendiente de lo que están necesitando los niños y con que nos hagan así el niño obtiene lo que quiere, pues entonces el niño no puede tener la oportunidad de emitir cualquier tipo de sonido para saber cómo se llama, lo que él quiere y que lo pueda pedir de manera oral. Ese también es un factor importante, la sobreprotección o lo que los papás normalmente dicen, adivinarles el pensamiento. ¿Cómo puedo estimular a mi hijo en casa? Bueno, en casa hay infinidad de vocabulario que podemos ocupar. Todo en este mundo alrededor nuestro tiene un nombre. Básicamente, en las actividades que hacemos con los niños, nosotros podemos dar el nombre de todo lo que vamos haciendo. Por ejemplo, si lo vamos a bañar, es una actividad que implica mucho vocabulario y muchas actividades en las que nos pueden dar respuesta. Al principio nosotros vamos a dar toda la información de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, voy a abrir la llave del agua caliente. Mira, estoy tocando el agua, todavía está fría, no podemos meternos a la regadera todavía porque el agua está fría. Tócala. Y entonces, el hecho de nosotros estar dando esta información de las características de la temperatura del agua, de lo que puede pasar si nos metemos a bañar con agua fría y de las secuencias que podamos darle a toda esta actividad, como después el estar poniendo jabón en una esponja, tallarnos cada parte del cuerpo, mencionar el nombre de cada parte del cuerpo y posteriormente hacer un juego como de, ay, ya se me olvidó cómo me baño, a ver, dime tú, ¿y qué sigue? ¿Y ahora qué te vas? ¿Qué nos vamos a lavar ahora? No, pues que ahora nos vamos a lavar el brazo derecho o el brazo izquierdo. Vamos a ponerle más jabón a la esponja, pero pídemelo, dame más jabón. Ok, todo este tipo de actividades implica una retroalimentación de vocabulario porque nosotros estamos dando la información, el niño nos está pidiendo esa información, nos está dando la información a manera de pregunta o de petición para poder seguir con esa actividad que es muy divertida. Conforme va pasando el tiempo, los niños van repitiendo o van pidiendo esas mismas cosas que nosotros ya les dimos el nombre, hasta que pueden formar frases y
pues prácticamente hacen suyo el vocabulario y la actividad y lo pueden hacer ya de manera independiente. Y así con todas las actividades que tenemos en casa, como la hora del baño, la hora del juego, la hora de dormir, el contar un cuento, todas las actividades que podemos hacer en casa con los niños tienen un vocabulario que usarse, que aprender y que usar. Entonces no hay necesidad de gastar. Me pasa a veces que cuando estamos en la terapia, algunos papás han comprado materiales iguales a los que yo tengo y en casa el niño no los usa o no dice lo mismo que dice cuando están conmigo, y entonces llegan muy desilusionados porque no funciona el mismo juego en casa. Entonces no hay necesidad de que gasten, tienen vocabulario suficiente en casa para poder estimular el lenguaje en el niño. ¿Es necesario que los pequeños dejen el biberón para hablar? Bueno, no es recomendable que la boca esté ocupada, ni con dedo, ni con chupón, ni con biberón. Obviamente el uso del biberón es indispensable cuando están pasando del seno materno al biberón y pues bueno, lo tienen que usar para tomarse su leche, para tomar su agua, pero más allá del 1 año y medio de edad no es necesario que lo usen, ni que tengan el chupón demasiado tiempo, o sea, de preferencia no chupón y no dedo. ¿Por qué? Porque esto implica el estar deformando el arco dental y después tenemos más problemas dentales y a futuro en la producción de algunos fonemas se puede distorsionar la forma de hablar. También si la boca está ocupada, la lengua no puede tener tampoco la libertad de poder hacer movimientos necesarios para poder producir, que son como un entrenamiento previo a que se puedan producir los fonemas. Entonces hay que darle el tiempo necesario a la lengua para que pueda ejercitar esos movimientos y que posteriormente se puedan emitir fonemas sin ningún otro problema. ¿Desde qué edad se puede detectar un trastorno del lenguaje? Se debe de tener en cuenta el desarrollo del niño y si no hay factores de riesgo para el lenguaje, como lo mencionábamos anteriormente. Hay familias que tienen algún factor de tipo hereditario, a lo mejor en problemas de audición o de malformaciones, que hay que estar muy al pendiente desde que nacen para poder atender a tiempo estos factores, como son los problemas de audición y las malformaciones. Después, si un niño, por ejemplo, alrededor del año de edad no está usando ya palabras que le son muy familiares, tenemos que ver por qué no las está usando. Y hay que estimular a esos niños a que puedan producir de manera oral las palabras para poder comunicarse, porque pueden comunicar sin hablar, o sea, sin que nosotros escuchemos alguna palabra de parte de ellos, porque pueden llorar, pueden hacer un berrinche, pueden enojarse, pueden señalar o pueden jalar al adulto para llevar al lugar en donde está lo que ellos quieren. Entonces, sí tenemos que estar muy al pendiente de que se vayan cumpliendo estas pautas para que no vaya a ser después un problema en el que se requiera de mucho más atención de la que se debe por una falta de estimulación. ¿Alguna recomendación que le quieras dar a las familias sobre la terapia del lenguaje? Siempre hay que hablar con los niños, siempre, siempre, siempre. Hay que darles los nombres como son, o sea, si es una pelota, es pelota. Y no decir, por ejemplo, mira la pelotita, o mira el zapatito, mira el perrito, porque cuando los niños empiezan a hablar, empiezan a decir normalmente el final de las palabras
Y entonces, cuando nosotros lo hablamos todo en diminutivo, pues todo va a ser ita o ito. Y entonces podemos sí empezar a escuchar hablar al niño, pero todo es ita, ito, ita. Y entonces ya no vamos a entender de qué se trató porque todo tiene el mismo final, pero diferente significado para el niño. Pero como lo que está diciendo es ita e ito, pues sabemos que está hablando de algo chiquito, pero no vamos a saber de qué está hablando porque todas las palabras que él maneja están en diminutivo. Esa es una forma de no poder entenderles lo que nos dicen y por eso se frustran. Entonces, todo lo que digamos tiene que ser con el nombre real de las cosas, por difícil que parezca, pero ellos van a empezar a producir las palabras y las oraciones, el lenguaje que necesitan tener para tener una conversación de una manera adecuada. Muchas gracias, espero haber resuelto las dudas y recuerden que en CoClinic estamos para ayudarles.